Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la última emisión estelar de este 2020. Es un gusto que nos acompañe, que esté con nosotros y por supuesto agradecerle también su fiel sintonía durante todo este 2020 que será muy recordado. Manuel, buenas noches. Buenas noches, Roxana. Efectivamente ha sido un año de muchos retos, de muchas altas y de muchas bajas, pero estamos satisfechos de haberles acompañado cada uno de estos días con la información necesaria en medio de todo lo que ha vivido El Salvador, y aquí estamos en el último día de este 2020. Así es, y vamos a comenzar hablando de la primera ciudad de los Estados Unidos impactada por la pandemia del COVID-19. Hablamos de Nueva York. Damos una mirada a algunos de los cambios que en el ámbito macro y en el más familiar generó el COVID-19 durante este 2020. Los dejamos con la primera parte del especial Prueba de Supervivencia Global, elaborado por La Voz de América. La Voz de América presenta. Resistiendo, Nueva York sigue siendo referente para el mundo tras la llegada de la COVID-19. Desde California hasta Florida, la lucha de los empresarios para sobrevivir a la pandemia. Un batallón de aseadores, héroes anónimos que salvaguardan a los bogotanos. Y algunas reflexiones que deja la pandemia a la humanidad. Bienvenidos a nuestro especial de El Mundo al Día, COVID-19, prueba de supervivencia global. A lo largo de estos 30 minutos daremos una mirada a algunos de los cambios que en el ámbito macro y en el más familiar generó la pandemia durante el año 2020. Y comenzamos en la primera ciudad estadounidense que sufrió en mayor escala la llegada del coronavirus, Nueva York. Pese al impacto que tuvo, Laura Sepúlveda nos cuenta cómo la ciudad sigue siendo referente de vanguardia y superación desde 3 ámbitos diferentes por lo que es conocida en el mundo. Llegar a Broadway, ser estrella o ver estrellas es un sueño aplazado para millones durante la COVID-19. Este es un año desastroso. Nunca en la historia Broadway ha cerrado por más de 19 días y hemos estado cerrados desde el 12 de marzo, por lo que desde el 12 de marzo no hemos recibido absolutamente ni un centavo de ingresos. Al menos hasta el 1 de junio de 2021, las puertas de Broadway estarán cerradas. La organización no recibe dinero, mucho menos los actores. Como todos sabemos, Nueva York es una ciudad cara, no es nada barata, la renta nunca nos la suspendieron y pues hay que seguir pagando las cuentas, ¿no? Y definitivamente la creatividad se te acentúa, ¿no? En tiempos de necesidad, en tiempos de crisis. Mauricio Martínez, actor mexicano en Broadway, por fortuna cuenta con varios talentos como cantar y le ha llegado la hora de sacar el mayor provecho de ellos, pero nos narra que este no es un común denominador en la industria. Hay gente que ahorita está haciendo de comer, está haciendo repostería, gente que está tomando cursos para ser coach de yoga, gente que también ya abandonó la carrera. El cambio se ha visto en todo, pues hasta la maratón tuvo que cambiar, cuenta Michael Caparazo, presidente de New York Road Runners. Con nuestros socios de Strava se puede hacer un seguimiento de poco más de 42 kilómetros en cualquier parte del mundo. No es exactamente lo mismo, pero puede participar a su ritmo y lo puede planear en cualquier parte del mundo y además conseguir gente que salga y haga barra. Barra como la que miles de personas durante los primeros 3 meses de la pandemia hicieron desde calles como esta en Nueva York. Un agradecimiento a los héroes en la primera fila de batalla, médicos y enfermeras. Los agradecimientos también iban dedicados a otros trabajadores esenciales, gran parte de ellos inmigrantes, quienes han demostrado que siempre hay oportunidades para saborearse la vida aún en medio de las adversidades. Nosotros, la clientela es muy fija, si no es comiendo en la mesa es para llevar. Eso es normal, nosotros estamos bien. Mario Herrera es el manager de Pollos a la Brasa Mario, uno de los restaurantes colombianos más populares en Nueva York. Las instalaciones en interiores estuvieron cerradas y enfrentan el día a día con una fórmula ejemplar: no ver la tragedia, sino oportunidades en medio de las dificultades. El virus ha reducido la velocidad de la ciudad que nunca duerme, pero sus habitantes siguen despiertos, listos para avanzar y para iluminar en su resistencia al resto del mundo. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Y en Florida, con solo 20% del personal laborando y en medio del resurgimiento de la pandemia, la industria del turismo lucha por su sobrevivencia. Desde Miami, José Pernalete nos cuenta cuáles son los alcances de la crítica situación que enfrentan empleados y empleadores del sector. De acuerdo con un estudio de la Universidad Internacional de Florida, la crisis por COVID-19 ha provocado pérdidas directas de 1.300 millones de dólares en la industria hotelera de Miami. Porque de venir a tener una ocupación que fluctuaba entre el 85 y 90% mensualmente, se nos bajó a una ocupación cuando empezó la pandemia de 25%. 30%, 35%. Otto Ruiz, gerente de operaciones del Hotel Aloft de Coral Gables en Miami, le contó a La Voz de América que de tener más de 50 empleados en esa sede, ahora solo cuenta con 15 trabajadores. Para sobrevivir, la administración del hotel se adecúa a un ritmo que le permita mantener el alojamiento vigente. Obviamente no se le puede dar servicio a los cuartos todos los días porque el guest puede estar contaminado sin tú saberlo y estando ahí todos los días es un peligro. Una de las empleadas que debe enfrentarse a este riesgo es Analí Amado. Ella pertenece al servicio de limpieza de las habitaciones de este hotel. Cuando comenzó la pandemia, de inmediato fue desvinculada del equipo de trabajo a raíz de la reducción de personal. Porque la ocupación estaba bajando y nos mandaron para la casa. Sorpresivamente, hace unas semanas, esta madre de familia y sostén de su hogar fue convocada de nuevo a las labores habituales. Eso le ha dado un alivio en medio de la crisis. Porque todo el mundo necesita el trabajo, su trabajo. Y me sentí afortunada. Según el estudio, actualmente el mayor porcentaje de clientes son huéspedes domésticos que vienen desde otras ciudades de Estados Unidos. José Pernalete, Voz de América, Miami. Del impacto de la COVID-19 tampoco se han salvado negocios familiares y pequeños empresarios. Desde Los Ángeles, Verónica Villafañe nos presenta una historia en la que, pese a la feroz competencia, la perseverancia y la capacidad de adaptación le han permitido a una hispana mantener a flote su negocio. Antes de la pandemia, Rocío Ponce, una entrenadora personal en Los Ángeles, tenía un negocio saludable. Quizá empezaba a entrenar a un cliente a las 4:30 o empezar a dar una clase a las 5 y eso lo hacía 5 o 6 horas seguidas con un descanso de 30 o 1 hora y después seguía otra vez en la tarde a hacer lo mismo y así era todos los días. Le tomó 15 años establecer una clientela estable y un negocio rentable. Pero la pandemia y el cierre de negocios, incluyendo gimnasios y estudios de fitness, lo desbarató todo. ¿Cuánto decayó tu negocio? De 30 a 100 personas en total de venir a clases, más clientelas que entrenaba de una a una. Yo creo que perdí el 65 hasta el 70%. Al ver pasar varias semanas y no se permitía la reapertura de su negocio, se dio cuenta que tenía que actuar. Yo soy la clase de persona que no me venzo. Cambió su plan de negocios y comenzó a ofrecer clases y entrenamiento personal de forma virtual. Recientemente comenzó a ofrecer clases en parques al aire libre. Reconoce que no está ganando tanto como antes. Estaba bien preocupada y todavía sigo preocupada, pero poco a poco estoy tratando de triunfar. Ahora, ella asegura que las clases virtuales seguirán siendo una parte indispensable de su plan de negocios. Sin terapias efectivas ni la certeza que una vacuna estará pronto al alcance de todos y frente a un nuevo surgimiento de casos en el ámbito mundial y en Estados Unidos, Rocío no ve otra forma de seguir adelante. Es algún modelo que yo tengo que guardar y adaptar y seguir triunfando y hacerlo fuerte porque si pega esta pandemia otra vez, quiero estar lista. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles. Más adelante, al caído, caerle. Pero Venezuela no se rinde ante la pandemia. Continuamos. Aunado a la difícil situación de Venezuela, ahora se suma también otro problema tras la expansión del coronavirus. Y Álvaro Algarra consultó a sociólogos y psicólogos para saber cómo el pueblo venezolano se está adaptando a esta nueva realidad.
La enfermedad causada por el coronavirus no es lo único que se ha expandido entre los venezolanos. También lo hacen las emociones como el miedo, la ansiedad y la angustia. Sin embargo, según especialistas, el caso de Venezuela es particular. Pues esto sin duda cambió la realidad de todos los venezolanos. Si bien muchas personas están conscientes de los peligros del contagio, los habitantes del país están más preocupados por poder producir y llevar alimento a su hogar, razón por la cual muchos han tenido que rehacer su vida, especialmente en el ámbito laboral. Sin duda ha sido para uno un proceso donde hay una población agobiada, pero también una población que se ha reinventado para poder subsistir en este proceso de cuarentena. Desde el punto de vista del sociólogo Abel Sarabia, durante este año los venezolanos han tenido que hacer frente a una doble emergencia, una preexistente y una pandemia mundial que llegó para cambiar sus vidas. No en vano hemos observado alteraciones en la salud mental que crecen de manera vertiginosa con cada día, semana y mes que pasa bajo estas condiciones. El signo fundamental, la incertidumbre. No saber qué va a pasar, pero teniendo la convicción de que lo que viene puede ser negativo. Sin embargo, también explican los expertos consultados por La Voz de América, ese miedo ante lo incierto se convirtió en parte de la motivación para poder subsistir. Cuanto a economía, bastante. Yo siento que mucha gente que tenía miedo a emprender no le ha tocado otra opción que emprender. En ese mismo sentido, la presidenta de la ONG Psicólogos Sin Fronteras, Marisol Ramírez, expresó que en medio del complejo panorama es natural que el miedo, la rabia y la frustración sean los sentimientos más comunes entre los venezolanos. Hay un síndrome en psicología que es el estrés postraumático, que tiene que ver, por supuesto, cuando los sucesos ocurren. Los venezolanos tenemos todos los síntomas de ese síndrome. Sin embargo, de postraumático no tiene absolutamente nada. Al contrario, estamos en pleno desarrollo todo el tiempo. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas. Y además del personal sanitario alrededor de todo el mundo, existen también héroes anónimos que sacrifican su propia vida tras el bienestar de otros. Específicamente, Jair Díaz en Colombia encontró un equipo de limpieza que trabaja día y noche en las calles para contener la propagación del coronavirus. Nosotros somos, como usted dice, los héroes anónimos. Cae la noche en las frías calles de Bogotá, donde estos héroes que no usan bata y tampoco tienen capa, entregan su vida para salvarla de otros. Mientras todos descansan, nosotros nos encargamos del lavado de área pública, desinfección, todo lo que es la suciedad de las plazoletas, puntos sanitarios y puentes peatonales. No utilizan trajes para proteger su identidad, sino para arrebatarle una vida más a ese enemigo invisible que nadie percibe, pero está presente, la COVID-19. Lo hacemos con dedicación y cariño para que el día de mañana, con la labor que nosotros aportemos, ellos se sientan orgullosos de nosotros. La incertidumbre parece ser tan contagiosa como el virus. Sin embargo, este escuadrón de limpieza está ayudando a aliviar los miedos y la angustia de todos los colombianos. Buscamos tener el país en pie, porque así sea la labor pequeña que nosotros hacemos, estamos aportando algo. Un granito de arena para que esta pandemia no se convierta en una enfermedad más letal de lo que hemos tenido. Ni el frío ni la lluvia detiene a este grupo de colombianos que trabaja día y noche para contener la propagación del COVID-19, desinfectando las calles de Bogotá. Todos los días este grupo de mujeres y hombres, sin excusa alguna, salen de sus hogares con la única esperanza de llegar sanos a reunirse nuevamente con sus familiares. Son servicios que de pronto no todo el mundo conoce y no todo el mundo le da la importancia tan grande que tiene. Nosotros, con nuestras funciones, garantizamos tener una ciudad limpia. Este trabajo organizado, detallado, que requiere planeación, es la batalla diaria en contra del nuevo coronavirus que cambió el mundo. Con mucho amor y mucho cariño todas las noches. Salimos a dejar a nuestras familias para salir al trabajo que realizamos. La Organización Panamericana de la Salud emitió un listado de guías específicas para combatir la COVID-19, pero según asociaciones de profesionales médicos de Nicaragua, el gobierno de su país ha hecho caso omiso a estas recomendaciones. Las consecuencias las pagan los ciudadanos indefensos, como nos lo cuenta Donaldo Hernández en la siguiente historia.
Angélica Norori y toda su familia se contagió con la COVID-19 a comienzos de junio, uno de los meses en los que más casos de la enfermedad se registraron en Nicaragua. Nos contagiamos los 3 miembros que vivimos en esta casa. Nuestra casa se convirtió en un hospital, un hospitalito. En la cocina estaba mi papá, en la sala estaba yo y en el cuarto mi mamá, los 3 con oxígeno. Lo más triste que Angélica enfrentó fue la muerte de su padre, quien fue sepultado de forma inmediata como parte de los protocolos para un paciente de coronavirus. No nos pudimos despedir, solo lo vimos que salió y eso creo que es lo más doloroso. Y ya llegó al hospital, tuvo como 2 horas en el hospital y a las 2 horas avisaron a mis hermanas pues de que ya había fallecido. Durante la emergencia sanitaria, la Organización Mundial de la Salud emitió 7 recomendaciones a los países de Centroamérica, pero Nicaragua solo implementó 2, según el Sistema de Integración Centroamericana SICA. La OPS insistió en que se cumplieran las sugerencias, pero recuerden que la OPS no puede tomar acciones, porque cada país es soberano de tomar las acciones. En repetidas ocasiones, la Organización Panamericana de la Salud denunció que Nicaragua no proporcionaba información oficial transparente. Ante este panorama, médicos independientes de todo el país fundaron el Observatorio Ciudadano COVID-19. Hubo una iniciativa de la sociedad civil, que es el Observatorio Ciudadano, en el cual se comenzó a reportar por diferentes fuentes casos presuntivos, porque no había la posibilidad de hacer la prueba confirmatoria. Hasta inicios de diciembre, mientras las autoridades reportaban más de 5.000 contagios, el Observatorio Ciudadano contabilizaba más de 11.000. Respaldando la administración del presidente Daniel Ortega, el Sistema de Integración Centroamericana indica que Nicaragua es uno de los países con menos contagios de COVID-19 en la región. Hay sus casos, pero gracias a Dios lo que hemos logrado es grandioso porque se ha podido estabilizar. Pero más allá de las cifras, el drama que enfrenta la familia de Angélica Norori es otra alerta de los riesgos que corren millones de personas si sus países no siguen las recomendaciones de las autoridades médicas internacionales. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua. Después de la pausa, lo que deja la COVID-19 a las economías más impactadas del hemisferio. Como consecuencia de la COVID-19, 2020 ha sido uno de los peores años en materia económica para los países de la región. Por ejemplo, una de las naciones más afectadas, Ecuador, no apuntaba a niveles de desempleo tan altos desde que se iniciaron los registros en 1927. Néstor Aguilera informa desde Quito. Ernesto Trujillo es periodista desde hace más de 25 años. La mayor parte de su carrera la ha dedicado a las relaciones públicas, pero desde hace 1 año y medio no encuentra un empleo formal. Al menos 3 contratos que negoció y programó para 2020 se fueron abajo con la pandemia. Sin duda es una crisis que no ha tenido precedentes. ¿Y cómo se traduce día a día? Pues se traduce también en que uno tiene que reprogramar sus gastos, reprogramar su economía. Ese caso solo refleja la situación que vive Ecuador en materia de empleo. A finales de septiembre, el ministro de Trabajo reveló en una comparecencia ante la Asamblea Nacional que se perdieron 410,000 empleos formales de marzo a septiembre. Un estudio de la empresa Click señaló en junio pasado que la crisis económica y el desempleo se ubicaron con el 41% entre los 4 principales problemas que tiene el país. El académico Andrés Mideros afirma que si bien preocupa el desempleo, también se deben analizar las diversas formas de empleo inadecuado, que incluyen precarización laboral y reducción de salarios. No hay buenas cifras, sino que hemos retrocedido, como lo decía, cerca de 10 años en términos del nivel de desempleo, de subempleo y de pobreza. Pese a ello, hay sectores que se dinamizaron con la pandemia. Uno de esos, el de alimentos. Álvaro Tituaña es dueño de 2 restaurantes en Quito, en los que vende platos tradicionales ecuatorianos. En este año complicado y en este año que ha sido muy difícil para muchos de los emprendedores, nosotros hemos encontrado una oportunidad en medio de la crisis. Pese al optimismo de Álvaro, la recuperación se ve lejana. Andrés Mideros afirma que Ecuador es, después de Venezuela, uno de los países más golpeados en la región. No hay inversión, ni pública ni privada en este momento. Y si es que eso sigue de esa manera,
muy difícil va a ser la reactivación productiva. El empleo inadecuado en Ecuador pasó de 61,5% en septiembre de 2019 a 67,9% en septiembre de este año, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito. Y la situación no es más favorable en Bolivia. Muchos fueron despedidos, les rebajaron el salario o renunciaron porque ya no percibían ingresos. Según el Banco Interamericano de Desarrollo, el empleo informal alcanza el 75% en ese país. Y como lo reporta Fabiola Chambi desde La Paz, los efectos negativos perdurarán por décadas. Caminar por los lugares públicos en Bolivia es una tarea cada vez más difícil. Ropa, comida, productos de bioseguridad, artículos para el hogar y otros se comercializan incluso en el piso, pero con un hábil vendedor que capta la atención de los transeúntes. El empleo informal ha tomado las calles y esta es solo una de las consecuencias de la COVID-19 que en la cuarentena dejó varias empresas cerradas y a miles sin trabajo. Luz Quispe se ubicó en una esquina de Cochabamba, centro de Bolivia, para vender alimentos y aunque ha logrado salir adelante, todavía recuerda los difíciles momentos que pasó. He llegado a perder el trabajo, han empezado a despedir el personal de una empresa que trabajaba. De mí, por ejemplo, ha sido en octubre y a sus 2 meses le han despedido igual a mi esposo. Una reciente encuesta de octubre del Instituto Nacional de Estadística indica que la tasa de desocupación en Bolivia alcanzó un 10,76%. Nuestra economía, que ya era altamente informal, se vuelve aún más informal, porque lógicamente las personas que han perdido su empleo o, como hemos dicho, tienen una disminución de su salario, necesitan generar algún tipo de ingreso. Eso es lo principal que se ve ahora en nuestra economía, ¿no? El traspaso, digamos, de las personas o el incremento de la economía informal. Desde que en marzo se registraron los primeros casos de coronavirus en Bolivia, la situación para las familias que viven sobre todo del comercio informal ha sido cada vez más difícil. En el problema de la enfermedad y también en la economía, pero ahora todo más o menos está normalizando, gracias a Dios. Los bolivianos le hacen frente a la crisis desde la informalidad que les permite ganar el jornal diario, pero esa actividad no garantiza un sustento a largo plazo. Muchos consideran que la pandemia se ha llevado casi todo, pero siempre están los que prefieren no perder la esperanza. Fabiola Chambi, Voz de América, Cochabamba. Ha aprendido la humanidad lecciones de la COVID-19, nuevas prioridades de la vida. La salud de la humanidad se convirtió en una prioridad con la llegada de la COVID-19 y muchos nos preguntamos si este suceso podría ayudar a crear conciencia de la importancia de la salud y el bienestar. Alonso Castillo desde Miami nos ofrece algunas respuestas. Desde que llegó la pandemia y generó un impacto global, la civilización entró en un territorio pocas veces visto en la historia de la humanidad. Como si se tratara de moverse sobre arenas movedizas para no perecer, la crisis ha obligado al ser humano a sumergirse en una reflexión que exige priorizar la salud y tomar conciencia de su propia mortalidad. A juicio de Mark Rowland, decano de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Miami, este ejercicio de introspección es esencial y podría brindar la oportunidad de tomar decisiones más conscientes y solidarias. Esta pequeña parte del universo que trata de entender su lugar en el universo. Creo que es muy difícil pensar en nuestra propia muerte porque tendemos a pensar en la muerte de otra persona siempre como un evento ajeno. La interdependencia de los humanos se intensificó, según nos dijo la socióloga y Premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales, Saskia Sassen, quien agregó que dada la explotación del planeta, vendrán más pandemias. Por ello, es urgente fortalecer la solidaridad global. Va a acentuar el hecho que los más desventajados son los que menos recursos van a tener para combatir, digamos, la enfermedad. Eric Scarf, profesor en filosofía de la Universidad Internacional de la Florida, resaltó que si bien es cierto la salud es de enorme importancia, no es suprema en términos de bienestar humano. Si afirmamos que nada es valioso a menos que tenga salud, básicamente estaríamos diciendo algo como que las personas que viven con discapacidades no tienen vidas valiosas. Y desde estas perspectivas, los desafíos planteados a la humanidad por el COVID-19 podrían estimular la generación de nuevas oportunidades para evolucionar como especie humana, en las cuales predomine la colaboración, la reflexión y la unión global. Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
Y con estas reflexiones cerramos nuestro especial de El Mundo al Día COVID-19, prueba de supervivencia global. Esperamos que estas historias, las de héroes anónimos y sus testimonios de resistencia, inspiren actitudes constructivas para seguir evolucionando. Les informó Natalie Salas Guaitero. Esperamos que hayan disfrutado de este especial aquí presentado en Noticiero Hechos, un especial de La Voz de América. Nosotros estamos muy agradecidos por su sintonía a lo largo de este año y les deseamos lo mejor a ustedes y a sus familias. Por favor, acatemos las recomendaciones que han dado las autoridades de salud. La pandemia continúa, sigue siendo un tema del presente y va a continuar siendo un tema del presente en el 2021, así es que no debemos bajar la guardia. Les deseamos lo mejor. Así es, les deseamos lo mejor, pero por favor, no bajemos la guardia, cuidemos de los nuestros. Aún con la vacuna, la Organización Mundial de la Salud dice que debemos de continuar con las medidas, así que a cuidarnos todos y nuevamente el agradecimiento de parte de todo el equipo de Noticiero Hechos Emisión Estelar por habernos acompañado durante este 2020, que a pesar de las dificultades también nos ha mostrado esperanza y nos ha mostrado cosas positivas de las que podemos aprender para aplicar el próximo año a partir de mañana. Gracias por habernos acompañado. Un abrazo virtual para todos.